Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Buenas tardes, amigos ecuatorianos. Es para mí un privilegio, un honor, presentar al que ha sido compañero y miembro de esta casa durante tantos años, el doctor Javier Sánchez Almazán. Javier Sánchez Almazán es un hombre de literatura, un hombre de letras y además es un hombre de ciencias. Conjuga estas dos facetas. Un hombre de ciencias porque ha sido conservador en este museo de distintas colecciones y nos ha ayudado a preservar para las generaciones futuras numerosos ejemplares e información valiosísima para comprender lo que ha sido la historia de este país y también la historia del otro lado del mar. También es un hombre de letras porque ha aunado a su inmenso amor por este museo el descubrimiento de numerosos personajes que son fundamentales para la preservación de este patrimonio. Sobre todo el que fue primer director del Real Gabinete de Historia Natural, don Pedro Franco Dávila. Es, repito, un placer y ceder la palabra a mi compañero, a mi amigo y a mi admirado Javier Sánchez Almazán. Pues muchas gracias, Josefina. Muchas gracias a todos los que habéis venido hoy aquí y quiero agradecer en primer lugar a la Academia Nacional de Historia del Ecuador por haberme propuesto como miembro correspondiente extranjero y luego pues a Víctor Hugo Arellano, que es miembro de la Academia, al que conocí en mi visita a Ecuador en 2017. Él era entonces el director del Museo Municipal de Guayaquil, un gran conocedor de la ciudad, de la historia de la ciudad, y es el que me propuso como miembro. Y luego pues a todas las personas que han hecho posible o van a hacer posible pues mi videoconferencia, como ahora comentaré, en la Embajada, que va a ser el acto oficial, digamos. Este es un poco, pues quería compartir con los compañeros del museo con los que he estado tantos años aquí pues compartiendo de todo tipo de bregas. María Antonieta Palacios es miembro de la Academia del capítulo de Guayaquil y ha sido una de las personas que me ha asistido en todos los trámites, gestiones que he tenido que hacer. Ahora está Ingrid Díaz, que es de Quito, de la Academia, secretaria de la Academia de Quito, que es la que me está ayudando en esta última fase hasta que hagamos la videoconferencia. Sabrina Guerra, agregada cultural, Embajada de Ecuador en España, que vendrá, todavía no está aquí, pero me dijo que iba a venir y yo creo que la hice caso, entonces vendrá en algún momento. Y luego, por supuesto, a la Sociedad de Amigos del Museo, siempre con Josefina Cabarga aquí al pie del cañón por organizar este acto. Hoy es un día además especialmente liado porque a las 7 hay una presentación de una colección de libros muy interesante, Evolución, en fin. Y bueno, quiero tener un recuerdo pues a todos los... Hola Sabrina, buenas tardes. Ella es la agregada cultural de la Embajada de Ecuador. Bienvenida. Y un recuerdo pues para todos los pioneros de la figura de Pedro Franco Dávila, todos los que estudiaron, empezaron a estudiar, empezando por el ecuatoriano Abel Romeo Castillo, periodista, poeta, investigador en los años 30. Después, por supuesto, a nuestra compañera Ángeles Calatayud, que fue la jefa del archivo durante más de 40 años, y después a mi compañero y amigo Miguel Villena, fallecido por desgracia tempranamente en el 2008. Gracias a él fue el que despertó mi interés por Dávila, por la historia del Real Gabinete y ya pues ampliando pues, por la historia del siglo XVIII y de la Ilustración y más capítulos de historia de la ciencia que desde entonces me han ido interesando. Bien, esta ponencia, la que como digo la quería compartir aquí en el museo, pero el acto oficial va a ser en la Embajada. Todavía no sabemos fecha, espero que sea como mucho en 2 semanas. Y entonces pues, va a ser, digamos, pues en fin, siguiendo los protocolos, como es lógico, protocolos de una academia, ¿no? Y bueno, en principio había pensado viajar a Ecuador a mediados de este mes. Lo que pasa es que bueno, la situación actual en el país pues, desaconsejó, por desgracia, el ir allí. Y de ahí pues, todo pues, que se haya preparado desde aquí, desde España. Bien, el título de la ponencia que tengo que dar, que es la misma, la que voy a leer aquí, es la misma que voy a hacer en la videoconferencia, es sobre Pedro Franco Dávila, 1711-1786, y el conocimiento de la mineralogía. Introducción. Nacido en Guayaquil en 1711 y fallecido en Madrid en 1786, Pedro Franco Dávila es una figura esencial para entender el desarrollo de la historia natural en España en el último tercio del siglo XVIII.
Residente en París durante 27 años, creó allí uno de los gabinetes ilustrados más completos formados por un particular, según afirmó el botánico francés Michel Adanson. Con sus colecciones se fundó en Madrid, en 1771, el Real Gabinete de Historia Natural, institución que dirigió hasta su muerte. Pero Dávila fue además un gran estudioso de la historia natural, versado en disciplinas como la conquiliología o la mineralogía, así como un experto conocedor de arte, como demuestra su catálogo sistemático y razonado de las curiosidades de la naturaleza y del arte que componían su gabinete. Obra en 3 volúmenes con un total de unas 1.900 páginas, publicada en París en 1767. Sus conocimientos le valieron ser nombrado miembro de prestigiosas sociedades científicas, como la Sociedad Imperial de Ciencias de Berlín y la de San Petersburgo, ambas en 1767, la Royal Society en 1776 o la Sociedad de Anticuarios de Kassel en 1785. Y en España, la Sociedad Vascongada en 1767 y la Real Academia de la Historia en 1771, 2 influyentes instituciones de la Ilustración española. Dávila mantuvo asimismo estrecha relación con eminentes personalidades de su época, en España y en toda Europa. Entre ellas se contaron en París los botánicos Adanson y Bernard de Jussieu, los mineralogistas Romain de Lisle y el barón de Bord, el geólogo de Luc, el conquiliólogo d'Arganville, el médico Ribeira Sánchez y el pionero de la arqueología, conde de Caylus. Y en España el erudito padre Flórez, el conde de Peñaflorida y el marqués de Montermoso, directores de la Sociedad Vascongada, y Campomanes, director de la Real Academia de la Historia. Estas relaciones fueron muy valiosas cuando se creó el Real Gabinete de Historia Natural para propiciar toda clase de intercambios con instituciones de toda Europa. Durante décadas, la figura de Dávila ha recibido una valoración que ha estado muy por debajo de sus aportaciones reales. Su importancia como coleccionista, reconocida por d'Arganville, Daubenton o Adanson, entre otros, ha oscurecido sus méritos como naturalista y la relevancia científica de su catálogo. Este fue estimado por personalidades como el conde de Buffon, Banks, director de la Royal Society, o Solander, uno de los principales discípulos de Linneo, y estudiado por científicos como Valerius, el barón de Bord, Romain de Lisle o Lamarck. Esta situación ha cambiado en los últimos años. Ya en el siglo pasado, los tempranos estudios de Abel Romeo y en el Museo de Ciencias Naturales la labor de Ángeles Calatayud sacaron a la luz un cúmulo de información hasta entonces inédita sobre Dávila y la historia del Real Gabinete. Información que más tarde se completó con las investigaciones de un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales dirigido por Miguel Villena, que dieron como fruto la obra El Gabinete Perdido, publicada en 2009. Desde entonces, nuevos libros, artículos, tesis, conferencias y exposiciones han ido divulgando la magnitud de la figura de Dávila. En fechas recientes, el interés por su obra en Ecuador y en España ha llevado a un grupo de entusiastas estudiosos a indagar en su vida personal, en su dimensión de experto en arte y en las huellas por él dejadas en América y en Europa, con proyectos como una nueva tesis, un documental y una novela. Todo ello mientras llega a su final la traducción del catálogo, emprendida por un grupo de personas del Museo Nacional de Ciencias Naturales, entre los que tiene la fortuna de encontrarse el autor de esta ponencia. Objetivos. En la presente ponencia se examinarán las aportaciones de Dávila al conocimiento y divulgación de la mineralogía, comenzando por su etapa formativa en París, siguiendo con su contribución en el catálogo sistemático y razonado y terminando con su labor como director del Real Gabinete. Este examen se basará en la documentación existente, perteneciente a diferentes fondos documentales, principalmente los del Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Archivo Histórico Nacional, la Fundación Campomanes y la Sociedad Vascongada. Se analizará asimismo el volumen segundo del catálogo de Dávila y se hará mención a algunas obras de la época que tuvieron como referencia al libro de Dávila en el campo de la mineralogía. Periodo formativo en París. A mediados del siglo XVIII se habían hecho populares en París los llamados cursos de demostración. En ellos se impartían materias científicas como la física, la química y la historia natural, y una parte fundamental de los mismos eran los experimentos. Gozaron de gran fama los del abate Nollet, 1700-1770, sobre electricidad, los cursos de química de los hermanos Gouel, Guillaume François
1703-1770, e Hilaire-Marie, 1718-1779, y los de Historia Natural de Jacques-Christophe Valmont de Beaumont, 1731-1807. Este último se impartió por vez primera en 1756 y continuó hasta 1788. Tanto en las enseñanzas de los Güell como en las de Beaumont tenía un papel destacado la mineralogía. Diferentes fuentes documentales, como las cartas enviadas desde París por dos jóvenes pensionados españoles en esa capital, Ramón María de Munive y Eugenio Izquierdo, atestiguan el estrecho conocimiento de estos cursos por parte de Dávila. Munive era hijo del conde de Peñaflorida, director de la Sociedad Vascongada, y realizó entre 1770 y 1773 su viaje de formación por Europa, acompañado de su tutor, el abate Clivier. En su estancia en París contó con el asesoramiento de Dávila, quien le aconsejó asistir a los cursos de Hilaire-Güell y de Valmont de Beaumont, y le presentó, entre otros, a Adanson. En cuanto a Izquierdo, fue pensionado bajo los auspicios de Dávila. Acabados sus estudios, se le nombró en 1776 vicedirector del Real Gabinete de Historia Natural, institución que pasó a dirigir, al menos nominalmente, tras la muerte de Dávila. En una carta del 29 de julio de 1771, dirigida a su padre, Munive refería así su asistencia a los citados cursos. 8 días después de mi arribo a París, supe por nuestro consocio Dávila que el señor Rouelle abría un curso de química en el Jardín del Rey. Y como acompañó a esta noticia el elogio que me hicieron de este sabio maestro, así Dávila como nuestro célebre señor Adanson, quise aprovecharme de estas lecciones para adquirir una tintura de esta ciencia, tan necesaria a mi objeto. Por su parte Izquierdo, en otra carta escrita a Dávila el 28 de febrero de 1773, decía sobre el curso de Beaumont, del que su mentor ya le había informado que tenía un carácter introductorio. En todas las clases ha dado más de curioso que de instructivo, y hemos visto un poseedor de cosas singulares, pero escaso de ideas científicas. En fin, su curso no me servirá más que para familiarizarme con los objetos, como usted me lo previno. En su casa de París, Dávila contaba con un laboratorio dotado de diversos aparatos científicos, descritos en su catálogo, y entre ellos poseía un microscopio con el que hacía sus observaciones sobre poliparios, corales y otros especímenes animales, como él mismo refiere en el catálogo, y también el equipo necesario para el análisis químico de minerales. Dávila era un decidido seguidor de la docimasia, método desarrollado por los mineralogistas suecos Cronstedt y Valerius, que basaba el conocimiento y clasificación de los minerales en su composición química, mediante ensayos a la llama, un método que Dávila aplicó a su propia colección. En una carta a Dávila, del 27 de agosto de 1768, el conde de Peñaflorida se refería a un trabajo que Dávila le proponía hacer en su laboratorio parisino con una remesa de minerales enviados desde la Sociedad Vascongada. Esta fue la primera de su género en constituirse y tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la mineralogía en España. Por ella pasaron científicos como Proust, Chabanot o los hermanos Seluyar, descubridores del wolframio. Por su relevancia para el progreso de la minería y la metalurgia, los minerales eran material de importancia estratégica. Y el gobierno protegió por este motivo a la sociedad. Dávila proporcionó desde París información sobre posibles profesores de química e historia natural para ella. En un listado elaborado por Dávila en 1754 para presentar su gabinete en España al rey Fernando VI, hay varias notas al margen de los minerales enumerados donde se afirma haber hecho su análisis. El listado de 22 páginas, 7 dedicadas a minerales, contenía una clasificación detallada de estos, lo que indica que era una parte muy trabajada de su gabinete. Hay que recordar que Dávila había fijado su residencia en París en 1745, solo 9 años antes. Los conocimientos de Dávila como mineralogista responden, en primer lugar, a su asistencia a los cursos parisinos, como los ya mencionados, y a su propio trabajo experimental, pero también a sus numerosas visitas a otras colecciones, al estudio de los ejemplares que llegaron a sus manos tras adquirir diversos gabinetes y a sus recorridos por varios países, explorando terrenos en busca de minerales y fósiles, sobre todo en Centro Europa, como él mismo relataba en su extensa carta a Campomanes del 26 de septiembre de 1767.
En este interesante documento, una auténtica memoria sobre gabinetes de historia natural y rico en detalles de la actividad de Dávila, se mencionaban sus numerosas visitas a gabinetes de Francia y de Suiza y su adquisición de algunos de ellos, en Holanda, Neuchâtel y Lorena, entre otros. También hablaba de un diario de viaje no encontrado y de los muchos desvelos pasados recorriendo distintos lugares para enriquecer su colección. ¿Cuántas cosas pudiera decir de los trabajos, fatigas e industrias que me he servido para formar mi gabinete? Sobre todo durante un año que viajé por la Suiza y las provincias de Francia, dejando continuamente el coche y caminando a pie, por observar mejor los cerros y las producciones de cada país, sin pensar ni a comer, ni a beber, ni a dormir, tomando de lo uno y lo otro lo necesario solamente por sustentarme. De todos los gabinetes que vi en este viaje, que fueron muchos, sobre todo en la Suiza, las piezas curiosas y raras que no pude adquirir por dinero las escribía en mi diario de viaje y a mi vuelta a París las conseguí todas, enviando a los posesores en cambio otras cosas que yo sabía que no tenían en los gabinetes y que deseaba. La colección de mineralogía y el catálogo. Con este bagaje de conocimientos y una prolongada experiencia como gran coleccionista estudioso de la mineralogía y también acuciado por las deudas, Dávila comenzó en 1764 a escribir su catálogo, que vería la luz en 1767. Además de describir sus colecciones con vistas a una subasta pública que se realizó en diciembre de ese año y enero del siguiente, se vendieron sobre todo objetos de arte, Dávila pretendía, como afirmaba en el prefacio de su obra, elaborar un texto pensado también para dar a conocer su gabinete a la comunidad científica. De ahí el cuidado minucioso que puso en la clasificación de las producciones naturales, en palabras del propio Dávila, disposición metódica de las sustancias, y el detalle con el que documentó muchas de sus piezas, para lo cual tuvo como referentes a los máximos especialistas de su tiempo. Dávila contó para la elaboración de su obra con varios colaboradores, el principal de los cuales, sobre todo en la parte de mineralogía, fue Jean-Baptiste Romé de Lisle. Este autor, que sería uno de los pioneros en los estudios de cristalografía, debió su formación como mineralogista al estrecho contacto que mantuvo con las colecciones de Dávila durante la redacción del catálogo, pues militar de profesión, hasta ese momento apenas había tenido algún acercamiento a la historia natural. No es de extrañar el interés de Lisle por la cristalografía. En el prefacio del catálogo, Dávila, citando a Linneo, ya recalcaba la importancia del estudio de los cristales al señalar: las cristalizaciones pueden contribuir a hacer que se conozcan mejor estos cuerpos, cuya figura, constantemente regular, no es tan indiferente como muchas personas creen. Dicha forma, además de bastar a veces para su reconocimiento, parece indicar una afinidad oculta entre aquellos cuerpos a los que afecta una misma cristalización. Y daba varios ejemplos. La forma cúbica la relacionaba, entre otros minerales, con el plomo y la sal marina, la piramidal con el cuarzo, la prismática hexagonal con el espatocálcico y la romboidal con la selenita. El segundo volumen del catálogo, de 617 páginas, describía más de 8.100 rocas y minerales, reunidos en 1.669 artículos y clasificados en 3 grandes apartados: tierras, piedras y minerales. Aunque los 2 primeros son en la actualidad términos comunes, sin un significado mineralógico preciso, en época de Dávila se reconocían como categorías propias y tenían su lugar en los gabinetes. De las llamadas tierras, el gabinete de Dávila contaba con más de 210. En cuanto a las piedras, se incluía en ella toda clase de rocas: calizas, entre ellas los mármoles, yesíferas como los alabastros, arcillosas, pizarras y silíceas, areniscas, cuarzos, piedras preciosas y semipreciosas. Un recuento de ellas da como mínimo 5.100 piezas, teniendo en cuenta que en algunos artículos no se ofrece el número preciso y se habla de un grupo, una caja, etc. Mención especial merece la colección de rocas ornamentales, con más de 700 ejemplares de mármoles, de una amplia muestra de variedades y un número superior a los 160 alabastros. Había también al menos 150 piedras preciosas, principalmente zafiros, esmeraldas, topacios, rubíes y diamantes. El último apartado, el de los minerales, reunía unas 3.000 piezas. Este era particularmente rico en minerales de hierro, más de 680, si se cuentan también las piritas y marcasitas descritas por separado. Cobre, más de 640, plata, un mínimo de 365 piezas, plomo, superior a 220,
estaño más de 150 y oro más de 60. Dentro de los minerales se incluían las llamadas sustancias inflamables, azufre, betunes y producciones volcánicas, cuyo número superaba los 210. En el volumen había 35 notas con referencias a obras de otros autores, sobre todo de Linneo y Valerius, pero también de Seba, Tessin, Labat, Nord y Guettard. De este último se mencionaban 3 artículos de las Memorias de la Academia de Ciencias francesa. Asimismo, se citaban denominaciones dadas a diferentes minerales o sus variedades por Barrelier, Ellis, Cronstedt, Schacht, Barba, el conde de Caylus y de nuevo Valerius y Seba, o se añadían observaciones de naturalistas como Bomar o Pot. Otras referencias aludían a piezas procedentes de gabinetes adquiridos por Dávila, como los de Labat, Fleury y Seven. Casi un 20% de los artículos ofrecían descripciones más o menos detalladas, que podían incluir, además de la descripción pormenorizada de la pieza y la localidad de procedencia, sus medidas, uso práctico, consideraciones en cuanto a su rareza o importancia y alguna información histórica sobre el yacimiento o las circunstancias de su colecta, como en el caso de la veintena de rocas volcánicas recogidas por Jean-André Deluc en el Etna. Al igual que ocurre con el volumen primero, el dedicado a la mineralogía es un auténtico tratado de historia natural. Se identifican en él como mínimo un centenar de especies minerales y sus variedades, así como más de 30 tipos de rocas distintas y unas 180 variedades de mármol. Unas 300 piezas se consignaban como raras y curiosas. Había igualmente unos 180 ejemplares con asociaciones cristalinas, geodas, drusas y dendritas. El texto también ofrece un cuadro completo de los yacimientos minerales europeos de la época, sobre todo de Centroeuropa, Suecia, Francia e Italia, pues se mencionan casi 800 localidades de este continente, de 21 países actuales. De España hay 18 localidades con un mínimo de 310 piezas. Están representadas en el catálogo las principales regiones y comarcas con secular tradición minera, o donde se extraían los más destacados ejemplares mineralógicos, como Sajonia, Bohemia, Dalecarlia, Escania, Vestrogotia, el Delfinado, Lorena, Almadén o Carrara. De América hay una veintena de ubicaciones de 11 países distintos. 7 son de Ecuador, de Quito, las cercanías de Guayaquil y el volcán Cotopaxi. También del continente americano había representación de algunas de sus minas más famosas, como Potosí, Huancavelica o Chocó. Una docena de yacimientos corresponden a Asia, de al menos 8 países diferentes, entre ellos la India, China, Ceilán, Filipinas o la actual Indonesia. El catálogo de Dávila fue una obra citada por diversos autores. En el apartado de mineralogía fue Gomet de Lisle quien más referencias hizo de ella. Estas se multiplican en las obras Essai de Cristallographie de 1772 y Cristallographie de 1783, a menudo ejemplificando en piezas del gabinete de Dávila las explicaciones dadas en el cuerpo de texto. También Valerius, en su Systema Mineralogicum de 1778, se refería al trabajo de Dávila, tanto en lo relativo a piezas concretas como a ciertas observaciones y a la forma de clasificar algunos grupos. Linneo, en una de las ediciones de Systema Naturae, cita asimismo a Dávila. Otras partes del catálogo servirán de referencia a las obras del barón de Bord o Lamarck, aunque en este caso en relación con la zoología. Arnould Locard, a finales del siglo XIX, consideró la parte dedicada a la malacología en el catálogo como una de las obras más destacadas en esta materia. El Real Gabinete de Historia Natural y la difusión de la mineralogía. Creado el Real Gabinete en 1771, una vez adquiridas por la corona las colecciones de Dávila, este fue nombrado director, tras el dictamen favorable del prestigioso ilustrado Enrique Flórez, quien afirmó de Dávila: hasta hoy no conocemos en España otro de tal instrucción, práctica y experiencia en cuanto a la historia natural. El Real Gabinete de Historia Natural estaba abierto a todo tipo de público y se convirtió en la principal institución divulgadora en el país de estas materias, y en particular de la mineralogía. Esta ciencia gozaba de un espacio privilegiado en la sala donde se exponían las colecciones, en el Palacio de Goyeneche, donde el Real Gabinete compartía sede con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A las piezas del Gabinete de Dávila, traídas a Madrid desde París en 4 viajes, pronto se sumaron otras muchas más. Ello fue resultado de las prospecciones realizadas por la península por corresponsales como Javier Molina, William Bowles
o López de Cárdenas, y de los envíos hechos desde todas las partes del imperio, de acuerdo con la Real Orden de 1776, en cuyo borrador intervino con toda certeza Dávila, por los conocimientos que en él se muestran y las numerosas alusiones a la naturaleza americana. La Real Orden disponía que todas las autoridades imperiales enviasen cuanto de valioso se encontrase en sus dominios en materia de producciones naturales. Era una muestra de la importancia que tuvo para la administración carolina el desarrollo de la historia natural, como medio de progreso del conocimiento útil a la nación y escaparate del poder de la monarquía. El enriquecimiento de las colecciones fue también el producto de los envíos llegados desde diversas instituciones europeas, en ocasiones en calidad de intercambios, gracias en buena medida a los numerosos contactos de Dávila establecidos en su etapa parisina. Entre dichos envíos cabe destacar, en cuanto a minerales, los procedentes de Suecia, Abate Cluvier, barón de Spar, de Centroeuropa, príncipe de Lobkowicz, el Gabinete Imperial de Viena, colección Forster, y de Rusia, San Petersburgo y otros lugares. Más tarde llegarían otros muchos más, como los procedentes de la expedición mineralógica de los hermanos Hoyland, 1795 a 1800, o del viaje de Humboldt, de 1800 a 1805. Dávila contó con el apoyo de José Clavijo y Fajardo, formador de índices, en ausencia del vicedirector Eugenio Izquierdo, debido a los múltiples cometidos encomendados a este desde el gobierno. Tras la muerte de Dávila en 1786, Clavijo ejercerá también como director, hasta su salida del Real Gabinete en 1802. La política seguida por Dávila y Clavijo fue la de enriquecer el Real Gabinete con todas las producciones minerales de interés para completar las colecciones existentes y convertir así el museo en una escuela. Pues, como escribió Clavijo, estos gabinetes se deben considerar escuelas en que se han de aprender los rudimentos para conocer la naturaleza, y escuelas tan precisas que sin ellas no pueden esperarse progresos en esta ciencia. A tal efecto, la colocación de los minerales en sus vitrinas debía seguir un orden eminentemente didáctico, aquel que la ciencia de la época dictaba, aunque ello fuera en ocasiones en detrimento de su vistosidad. En los envíos realizados también tenían preferencia a la hora de su exhibición los ejemplares científicamente más interesantes. Lo mismo ocurría en las peticiones que Dávila hacía a otras instituciones o particulares, como demuestran muchas de las cartas conservadas en el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. El propio Dávila identificaba los minerales recibidos y disponía su colocación, lo cual, dados los numerosos envíos recibidos a raíz de la Real Orden de 1776, suponía un trabajo ímprobo, añadido a las otras labores que como director debía realizar. El papel divulgador de la mineralogía desempeñado por el Real Gabinete prosiguió una vez fallecido Dávila y culminó con el impulso dado por iniciativa de Clavijo a la creación de la Real Escuela de Mineralogía en 1800, con el mineralogista alemán Christian Hergen al frente, y la aparición de Anales de Historia Natural, la primera publicación periódica dedicada a las ciencias naturales en España, desde 1799 a 1804, donde se publicaron un gran número de artículos de mineralogía de Hergen y sus discípulos. La actual colección de geología del Museo Nacional de Ciencias Naturales custodia un gran número de minerales y rocas procedentes tanto de los fondos de Dávila como de la etapa del Real Gabinete, aunque el recuento exacto de los mismos y su estudio histórico global, exceptuados los ejemplares de la expedición Hoyland y los de Humboldt, es una tarea aún pendiente. Conclusiones. El papel desempeñado por Pedro Franco Dávila en el impulso a la historia natural en España y la América hispana, y de modo más específico en lo que atañe a la mineralogía, fue ciertamente destacado y cubrió aspectos muy diversos, como figura de prestigio, por la importancia de su gabinete, plasmada en la descripción del mismo en su catálogo, y por su labor al frente del Real Gabinete de Historia Natural. Dávila era una figura de prestigio en Europa, miembro de al menos media docena de grandes instituciones científicas y relacionado con muchas de las más importantes personalidades de su época. La creación del Real Gabinete, formado con sus colecciones, concitó en torno a la historia natural el interés del público, que acudió de forma masiva a visitar el museo, abierto como estaba a todo el mundo, convirtiéndolo en centro de atracción de la ciudad, visita forzosa de viajeros ilustrados, al tiempo que consiguió dinamizar en este sentido a la administración carolina, empezando por el mismo rey. Prueba de ello fue la implicación del monarca en el enriquecimiento de la institución por él creada, así como la Real Orden de 1776, que ponía a toda la maquinaria imperial a trabajar para reunir
cuántas producciones naturales de interés se encontraran para su envío a Madrid. La mineralogía ocupó un lugar privilegiado en este proceso, que complementaba el iniciado por la Sociedad Vascongada, de la que Dávila fue, además de miembro, corresponsal mientras vivía en París. La colección mineralógica de Dávila fue una de las secciones más completas de su gabinete, tanto por el número de ejemplares, que sobrepasaba los 8.000, y la diversidad de su procedencia, con más de 870 localidades, como por la variedad y excelencia de sus piezas, que la sitúan a la altura de los mejores gabinetes de su época. Su descripción en el segundo volumen del catálogo sistemático y razonado constituye un legado científico e histórico del mayor interés, referencia para mineralogistas tan reputados como Gómez de Lisle, que se formó junto a Dávila, y Valerius. El texto permite conocer importantes aspectos del desarrollo de la mineralogía en el siglo XVIII, mostrando un cuadro muy completo de los principales yacimientos minerales de Europa, al tiempo que representa un documento fehaciente de los conocimientos que en esta materia atesoraba Pedro Franco Dávila. Este legado tuvo su continuidad con la labor ejercida en la divulgación e investigación de este campo de la historia natural por el Real Gabinete, concebido como escuela. Una labor debida en buena medida a Dávila, que lo dirigió hasta 1786, y gracias a cuyas relaciones con instituciones y personalidades de toda Europa llegaron producciones minerales de todo el continente, principalmente de Suecia, Centro Europa y Rusia. La culminación de esta labor, tras la muerte de Dávila, fue el impulso dado con José Clavijo a los Anales de Historia Natural, primera publicación periódica científica en España, aparecida en 1799, y a la creación de la Real Escuela de Mineralogía en 1800, bajo la dirección de Christian Herder. Y con esto acabé. Bueno, como es un acto tan particular, si hay alguna pregunta, un par de preguntas para no alargar, porque después van a ocupar el salón de actos en diferentes cosas. Así que, bueno. Pues nada, yo simplemente decir, no sé si lo he dicho al principio, que esta grabación esperaremos a que se emita en Internet, a que esté accesible en Internet, una vez se haga el acto oficial en la videoconferencia de la Academia, por respeto a la Academia. Ellos no me pusieron ninguna objeción, me dijeron que podía hacerla aquí perfectamente y después la ponencia es la misma. Pero entonces pues vamos a esperar a que ya una vez que se haga, se colgará y estará disponible. Nada más.